Aquí con Fe y Esperanza Viva, espacio conducido por el pastor Eduardo Obregón de la Iglesia Evangélica Valdense, en Radio Ciudad 88.1, la radio de Reconquista. Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Nos estamos encontrando nuevamente, una linda mañana, una mañana en donde no tenemos tanto frío, nos podemos levantar un poquito más relajados, no tan abrigados, y bueno, nos vamos recuperando de a poco de la gripe. Somos varias los que estamos dando pasitos para estar un poquito mejor. Y vamos comenzando la semana, nos vamos preparando para las actividades matutinas, pero te pido que te tomes un tiempito para reflexionar sobre aquellas cosas profundas de la vida. Dice Jesús: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Este texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. La comunión como alternativa a la destrucción. El Evangelio de Juan nos presenta a un Jesús capaz de predecir lo que ha de ocurrir, debido a su condición humana pero también divina. Sin embargo, Jesús se muestra preocupado aquí, en estos dichos, por aquellos creyentes que le siguen. E incluso se preocupa por aquellos que han de venir. El capítulo 17 testimonia la oración de Jesús antes de ser apresado. Y esta oración es presentada por el Evangelio como si fuera un testamento. En el pasaje que estamos compartiendo ahora, el problema que plantea es sobre la unidad de los creyentes, es decir, el ser capaces de crear comunidad a pesar de las hostilidades del mundo. Ya en aquel tiempo, las pequeñas comunidades cristianas sufrían persecución, hambre y muerte. Estamos hablando de casi finalizado el siglo I, con las persecuciones romanas. Este tiempo de pandemia, ¿no? Hoy, 20 siglos después, 2000 años después, o pospandemia, como le querramos decir, se nos presenta difícil. Las guerras, los fundamentalismos de todo tipo, políticos, religiosos, culturales y demás. Niños y niñas desnudos, descalzos, hambrientos en medio del frío, trazan un tiempo de autodestrucción, de disgregación y desesperanza. ¿Cómo interpela a nuestra fe este tiempo que estamos compartiendo? ¿Qué nos dice a nosotros? La desilusión está a la orden del día. ¿Y cuán lejos parece el reino de Dios de lo que hoy vive la humanidad? Pero a pesar de todo, yo necesito creer. Y me identifico con aquel que dijo: Señor, ayúdame a creer más. Lo necesito como el pan diario, porque necesito darle sentido a mis días. Por eso me aferro a estas palabras de Jesús, tan lúcidas para este tiempo también. Ante un mundo que se desmorona, que odia y aniquila, dice Jesús, que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Y entonces que mediante el amor como estandarte, nosotros hoy nos podamos encontrar
para celebrar en comunidad. Vos, yo, el vecino, la vecina, los compañeros y compañeras de trabajo, la familia. En este sentido Jesús plantea: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Creo en Dios, creo que Él vive, Él está obrando entre nosotros, en los árboles, en las flores, en la gente que hoy ve más claramente. Creo en Dios que nos librará de la opresión del hombre, en las fábricas, en la facultad, en la gente que hoy quiere ser humana. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Creo en Dios que nos librará de la autodestrucción, de la guerra, en el hambre, en la gente que hoy pelea por la libertad. Creo en Dios que tiene poder para hacer muchas cosas más en nosotros, en el mundo. Qué tremendo y glorioso es su nombre. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Librará, Él nos librará, Él nos librará, Él nos librará, Él nos librará. Acabamos de escuchar Creo en Dios. Este tema de hoy que estamos escuchando ahora es parte de una obra más, una obra conceptual que se llama La Misa en Jazz, cuyo autor es Homero Perera. Y con la emisión de hoy estamos llegando al programa número 17 de Fe y Esperanza Viva, que se transmite por Radio Ciudad FM 88.1, los lunes de 9 a 9:30. Quien les habla, Eduardo Obregón, junto a Guillermo Tortul en la operación técnica, Lucas en la producción y Fran en la edición, compartiremos con ustedes un programa enfocado a la luz del Evangelio de Jesucristo, que es buena noticia para todas las personas, pero especialmente para los que más sufren. Para contactarte con nuestro programa lo podés hacer al número de WhatsApp 3482 361106, 3482 361106. Habitualmente cuando solemos hablar de una situación difícil, dolorosa, solemos pensar en el tema de la fe. En estos momentos solemos recomendar cuando alguien nos dice algo, nos comparte algo que le está pasando, no te rindas, tené fe, o no pierdas la fe. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de fe? Porque, de hecho, la fe no tiene forma, no tiene peso, no tiene color, no es un objeto que podamos ver, tocar, oler, gustar, pero, sin embargo, existe.
está, y para nuestras vidas es tan necesaria como el pan. En los evangelios, cuando se trata de hablar de fe, cuando se habla de la fe, mejor dicho, se usa la palabra griega, porque los evangelios fueron escritos en griego. Y esta palabra es pistis. Pistis nos remite a no solamente el convencimiento de una persona, a la convicción racional, al hecho de entender algo y estar convencidos. Es eso también, significa eso, pero también pistis se refiere a la confianza de aquel o aquella que pone toda su vida en relación a lo que cree, y por ende cree con todo su ser, con la razón, pero también con sus sentimientos, sus emociones, con su cuerpo y con todo lo que él o ella es. O sea que pistis, fe, significa confianza, pero con confianza con todo nuestro ser. En el Antiguo Testamento, Dios le brinda a Moisés los 10 mandamientos. Te acordarás que habrás visto en catequesis o en la escuela dominical ese texto famoso, bíblico, que transcurre en el monte de Sinaí. Y con los 10 mandamientos les da también al pueblo de Israel una base, un fundamento para su fe. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 20. Él es el Dios que liberó a los esclavos de Egipto. Es el único Dios que acompaña ya desde la antigüedad a los padres de los israelitas y que los acompaña en el presente a ellos y que también acompañará a los israelitas del futuro. Yahvé es el Dios del pacto, el que guiará a su pueblo a la tierra en la que brota, en la que emana, dice el texto, leche y miel. Es decir, aquí vemos una dimensión poco conocida de la fe, que es la dimensión colectiva, la dimensión comunitaria, la dimensión de la fe que nos abarca a todos como pueblo, de la confianza que podemos poner en Dios, porque Dios es nuestro Dios liberador, que acompaña, cuida y guía a su pueblo hacia la libertad. Otra dimensión de la fe que aparece en el Antiguo Testamento, es la individual. Es la fe individual de cada uno de nosotros, que podemos encontrar en los Salmos, en donde el creyente en los momentos difíciles se pone en las manos de Dios, quien no lo ha de abandonar, y lo guiará para que no sufra mal alguno. Podemos encontrar algunos salmos. A mí en principio se me está ocurriendo el famoso Salmo 23 también, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Salmo 73, que el Señor salva a los justos, el Salmo 91, el Señor es mi fortaleza, mi roca y salvación, el Salmo 105, bendeciré al Señor con toda mi alma. Hay varios salmos que se refieren a esta confianza del creyente. En este sentido es muy interesante el libro de Job también y muy recomendable para leer, porque allí justamente aquel que es justo, aquel que hace el bien, padece las mayores calamidades. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué aquella persona que es tan buena le va mal? Y eso también se preguntaba Job. Seguramente habrá pecado, le dicen sus amigos, pero Job en su dolor se pone en las manos de Dios, porque dice, ¿quiénes somos nosotros para interpretar y juzgar las acciones de Dios? ¿Quién es el ser humano que puede saber sobre los designios de Dios? Para el Antiguo Testamento, la expresión máxima de fe es Abraham. Recordarás también a Abraham, quien es conocido por la tradición como justamente el padre de la fe. En su figura se condensan las dos dimensiones que acabamos de ver, la dimensión
colectiva, la dimensión del conjunto, la dimensión del pueblo que tiene fe, y la dimensión individual, la de cada uno de nosotros. Él sale con su familia de la tierra de Harán, en Mesopotamia, guiado por la promesa de Dios, que le dará una tierra nueva en Canaán. Recorre 1.500 kilómetros, un poco más de 1.500 kilómetros, en esos tiempos que había que recorrer esa distancia, era enorme, ¿no? Las distancias tenían otra dimensión en aquel tiempo. También Dios le promete que tendrá una nueva descendencia, tanta como estrellas hay en el cielo, a pesar de que él y su señora Sara ya eran ancianos. Luego nace su hijo Isaac, a quien por fe a Abraham lo entregará en sacrificio, pero allí se le manifiesta a Dios no como el Dios de los sacrificios, sino como el Dios de la vida. De este modo, Abraham es el creyente que confía su destino y el destino de su pueblo a la voluntad de Dios. Seguimos con un poco más de música, así hacemos un descansito. Gracias, Guille. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Escuchamos esta linda cumbia esperanzadora, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, cuyos autores son Jesús Páez y Eseario Sosa Rodríguez,
en la versión de Miguel Cejas. Continuamos reflexionando sobre este tema de la fe. Estábamos viendo cómo se presentaba en el Antiguo Testamento en su doble dimensión, en su dimensión colectiva, comunitaria, y en su dimensión individual. Y en el Nuevo Testamento, con respecto a la fe, la novedad es que Jesús es el centro de la fe de los creyentes. Esta afirmación se expresa en boca de Pedro cuando dice: tú eres el Mesías, en Marcos capítulo 8 versículo 29. Creer en que Jesús es el Cristo es creer en su anuncio de salvación para todos los seres humanos, es creer que Él realmente nos rescata de la oscuridad, nos rescata de la muerte. Creer en que fue crucificado por los poderes de este mundo y que al tercer día resucitó, venciendo la muerte, para brindarnos vida y vida en abundancia. Por esta razón, dice el Evangelio de Juan, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, ya casi al final del Evangelio. El apóstol Pablo también se refiere al tema de la fe en Cristo, otorgándole una función especial en la vida de los creyentes. Ya no se trata, como en la antigua Israel, de seguir la ley mosaica, aquella ley que se proponía que el pueblo deje de pecar para ser santo, sino que se trata de un nuevo vínculo con Dios. El creyente tiene una nueva manera de relacionarse con Dios a partir de la fe, una manera profunda, una manera sincera, a partir de la fe en Cristo, ya no a través de la ley, ya no a través de obedecer determinados mandamientos que marcan quién será castigado y quién será salvado, sino que Dios busca la salvación de todos nosotros mediante nuestro vínculo con Él a partir de tener fe, de una conversión profunda y sincera, una fe en Jesucristo. En esta fe en Jesucristo nos vinculamos con Dios, quien mediante su amor nos reconciliamos con Él, nosotros como humanidad. Esto figura, dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Otro aspecto interesante de la fe que se aborda en los evangelios es que los creyentes estamos atravesados por la fe y la duda constantemente. Incluso algunos de los propios discípulos dudaron cuando lo vieron a Jesús resucitado. Esto dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 17. Y es que los creyentes, como cualquier ser humano, estamos atravesados por nuestras contradicciones. A veces tenemos certezas, otras veces dudamos y nos hacemos preguntas, y hay veces incluso que cambiamos totalmente de opinión. En todo caso, es interesante pensar que una fe con raíces profundas también nace y se construye a partir de las dudas, de las preguntas más honestas que nos podamos hacer. Y podemos, juntos con aquel padre de un muchacho enfermo, que dice, que nos relata el Evangelio de Marcos, decirle a Jesús, clamarle a Jesús: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar.
los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero. De esta manera, estamos llegando al final de nuestra programación de hoy. Les damos gracias a ustedes por hacerse un tiempito y escuchar el programa, y después incluso recibimos comentarios. Les agradecemos por eso. Son alentadores, nos ayudan a seguir. Y de esta manera nos ponemos en las manos de Dios para que nos brinde su bendición, que tengamos hoy una buena jornada y una bendecida semana. Amén. El compromiso ecuménico es un imperativo de la conciencia cristiana, iluminada por la fe y guiada por la caridad. Esto fue Fe y Esperanza Viva, espacio conducido por el pastor Eduardo Obregón, de la Iglesia Evangélica Valdense, en Radio Ciudad 88.1, la radio de Reconquista.